a la docente de la Ilustre Universidad del Zulia y periodista Ani Paz, que es magíster Scientiarium en Ciencias de la Comunicación, mención Gerencia de la Comunicación, coordinadora de posgrado de la UNICA, coordinadora del Centro Audiovisual UNICA por 4 años y por 19 años docente. Felicitaciones, gracias, profe. Gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación, Goya. Un saludo a toda tu audiencia. Mañana cumplo 19 años que pisé por primera vez un salón de clases en una universidad del otro lado del escritorio. ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese primer día, Ani? Mira, emocionante, muy asustada porque era primera vez que me enfrentaba a un grupo de estudiantes y que más o menos éramos contemporáneos, porque comencé dando clases en el TCU en Artes Audiovisuales de la UNICA, que es un programa que tiene la Universidad Católica Cecilio Acosta para formar a los técnicos que ya están en ejercicio pero que han aprendido de manera autodidacta. Entonces muchos de mis estudiantes eran mayores que yo. Entonces fue como un reto llegar ahí y además con toda la experiencia que ellos tenían. Pero bueno, me fue bien y 19 años después. 19 años. También docente, investigadora de pre y posgrado, y sí. Trabajaste en Luz Radio, que es una decana de la radiodifusión, trabajaste en Ondas del Lago. ¿Tú estás segura que en Ondas del Lago o en Super Ondas? No, en Ondas del Lago, digamos, segunda generación, la AM. Qué bien, en Metrópoli, pero eras una bebé. Sí, era una bebé. ¿Cuál era tu canción preferida que ponía Danilo Bautista en Ondas del Lago? No recuerdo. Ah, tú tienes cara de cantar. No recuerdo. Y coordinadora de comunicaciones de Aula Abierta y productora del programa de radio Aula Abierta. ¿Qué es Aula Abierta? Aula Abierta es una organización no gubernamental, una ONG, dedicada a la defensa de los derechos humanos en el ámbito universitario. Aula Abierta se encarga de registrar, de reportar, de denunciar cualquier violación a los derechos universitarios, sean derechos laborales, sean derechos académicos, netamente como la libertad académica, cualquier alteración en ese sentido sobre los derechos humanos de profesores, estudiantes, empleados, obreros y parte de la comunidad universitaria, familiares, incluso Aula Abierta está allí para hacer registro y presentar ante los organismos competentes a nivel nacional e internacional la situación de vulnerabilidad y violación de los derechos de los universitarios. Pero eso es súper interesante porque, como tú sabes, desde hace más de 20 años no hay estadísticas de nada, o al menos no al libre acceso, que es un derecho humano, ¿no? Libre acceso para el estudio, para la investigación, para atacar los problemas que puedan surgir en esas estadísticas. En Aula Abierta, específicamente para universitarios, ¿ese paraguas cubre privadas y públicas? Sí, universidades públicas y universidades privadas, pero principalmente el ámbito de acción son las universidades públicas, sobre todo las autónomas, que son las que están en este momento en una situación más vulnerable por todo lo que sabemos que hoy ocurre. También es más fácil acceder a la información. Y lo que tú dices es muy importante porque en algún tiempo aquí teníamos una oficina nacional de estadística donde tú podías ir como periodista a solicitar cualquier dato, cualquier información que necesitaras. Ahora hay una opacidad total y entonces las organizaciones no gubernamentales se han convertido en fuentes de información. En Aula Abierta el trabajo que estuvimos realizando, un grupo de periodistas, porque la organización se preocupó por desarrollar una coordinación de comunicaciones y nosotros el trabajo que hicimos fue tratar de convertir a esa organización en fuente de información para los medios y lo logramos. Incluso llegamos a ser solicitados la información no solo por organismos como la OEA a través de la CIDH, sino que también los medios nacionales, regionales y nacionales acuden a Aula Abierta para solicitar los datos que necesitan e informar. ¿Qué te hizo pasar a esta ONG? ¿Hubo algo que te sensibilizó de tal manera? Porque el periodista es un trabajador social y por supuesto tiene un alma libre. El que toma este camino sabemos muy bien que es un alma libre. Pero ¿qué te tocó para participar en esta ONG específicamente? ¿Qué viste? ¿Qué puedes declarar en estos momentos? ¿Qué fue lo que te dijo? Este es el trabajo donde yo quiero estar para difundir
los derechos humanos, específicamente, pues, destapar esta situación que viven los periodistas en Venezuela, que, déjenme decirle, en otros países hay una gravedad importante de desapariciones, de maltrato, de torturas y, por supuesto, el sesgo a la libertad de expresión. Pero ¿qué fue lo que te motivó? Bueno, el alma siempre sabe por qué camino nos lleva, ya que tú estás hablando de que me tocó. Soy universitaria desde hace muchos años, no solamente los 19 años que tengo en la docencia, sino los años anteriores en la formación, o sea que tengo más de la mitad de mi vida vinculada al ámbito universitario. Y pude ver y vivir, experimentar en carne propia el deterioro de la universidad, sobre todo de la Universidad Autónoma Nacional, ¿no? Ver cómo cada vez los profesores, en este caso que es el espacio en el que yo me desenvuelvo, cómo los profesores cada vez se nos dificultaba más, no solamente económicamente como ahora mantenernos, que además estamos en pobreza crítica según los estándares internacionales por el sueldo que devengamos. En mi caso son $17 mensuales. Más los servicios de transporte o traslado para llegar. Exactamente. La ineficiencia de la energía eléctrica para evaluar. Exactamente. Entonces, ya estaba interesada por el tema de los derechos humanos. En la Cecilio Acosta daba una materia que se llamaba Investigación de los Medios y trabajamos durante un semestre con derechos humanos en general, no solamente los derechos en el ámbito universitario. Y se da la Feria de Derechos Humanos organizada por CODES, que se da en el estado Zulia, siempre entre el mes de finales de octubre y el mes de noviembre, cerca de nuestra Feria de la Chinita. Y allí conocí a Ricardo Villalobos, que era el coordinador, o es el coordinador de investigación e incidencia internacional de Aula Abierta. Y ellos me llamaron, y ya yo estaba como con ese gusanito, ya yo estaba como tocada o tenía la necesidad de empezar a trabajar en el área de derechos humanos, y se da la oportunidad de ser la coordinadora de este grupo de periodistas que se iban a encargar de trabajar y destacar a la organización en cuanto al tema comunicacional. Pero ¿cómo sensibilizar a periodistas o a cualquier profesional que quiera participar en esta de Aula Abierta u otras ONGs con las dificultades que hay para moverse, para trasladarse, para comunicarse, y sobre todo porque es un trabajo de devoción, de pasión, sin recibir o percibir ningún beneficio monetario? En nuestro caso, la estrategia fue que, como éramos periodistas los que conformábamos, o somos periodistas los que conformábamos la coordinación de comunicaciones, empezamos a redactar para la prensa. Hicimos un cambio, ya no regularmente... ¿Y es sustentable esto? Sí, regularmente ¿recomiendas que sí? Que las ONG contraten primero a periodistas para hacer el trabajo de periodistas. Claro, para hacer ese Cuando trabajo nosotros importante. llegamos eran abogados siendo periodistas, y lo que ellos llamaban notas de prensa no eran notas de prensa. Entonces, los que hemos trabajado en medios sabemos que cuando de una ONG te llega una nota de prensa, el periodista del medio tiene que sentarse, como decimos nosotros en el argot, a darle la vuelta a la nota de prensa. Entonces nuestra estrategia fue, vamos a redactar como si estamos en el medio, si somos periodistas vamos a trabajar. Hicimos un híbrido, porque tampoco podíamos dejar de lado el lenguaje de derechos humanos, porque es un lenguaje característico también, y la página web, así como la visitan medios, también la visitan órganos internacionales. Es importante lo que estás diciendo, porque incluso entre el público en general, el que no está involucrado en las comunicaciones o en el periodismo, y con estas redes sociales, mucha gente llama al community manager para que haga trabajos que no le corresponden o no está apto para ello. Entonces, precisamente, o no todos los periodistas no los traten como influencers, porque esa etiqueta no va con ellos. El periodista es un trabajo específico, y si usted tiene un estudio de servicios de communities managers, ese community manager tiene que haber un diseñador, un redactor de contenido, que en mis tiempos se llamaba copywriter, ahora lo llaman caption, whatever, no sé qué nombre tiene, pero es un periodista para redactar contenidos, el diseñador, el que atiende al cliente, el ejecutivo de ventas. Entonces, no es que el mismo muchacho que te toma la foto te va a resolver un contenido específico, y sobre todo en casos tan delicados como es la de los
derechos humanos o las organizaciones no gubernamentales, que no se pueden manejar de la misma manera, no se redacta de la misma manera, las etiquetas no son las mismas. Así que me encanta que Annie Paz, que es con quien estamos conversando en estos momentos aquí desde Éxitos 89.7, en esta semana especial del periodista, que nosotros le llamamos Adopta un Periodista desde hace mucho tiempo, está conversando con nosotros desde su punto de vista como docente y como productora también de un programa de radio que se llama Aula Abierta, y tu experiencia como productora de ese programa. Ahora, ¿prefieres estar en la parte de producción? ¿Prefieres estar en la parte de redacción? ¿Prefieres estar en las relaciones públicas como periodista? Prefiero estar en la parte de producción. Y siempre, de alguna manera, la docencia siempre está vinculada. Porque cuando tú revisas una nota que la ha redactado otra persona y le haces alguna observación, ahí estás educando. Sí. Entonces siempre he sentido que en los distintos trabajos que he realizado, siempre estoy vinculada de alguna manera con la docencia, y que los chicos con los que estaba en la coordinación de comunicaciones también habían sido mis alumnos. Entonces el profe siempre está presente, ¿no? Y a veces tú tratas, o en mi caso yo trato de ser, o sea, somos amigos. Entonces, bueno, si ya somos amigos, no me llames profe, pero les cuesta mucho. Y durante el tiempo de pandemia, que estuvimos también en las casas, ya después que empecé a salir y volví a conseguir, porque era como muy común conseguir estudiantes, y el grito siempre, profe. Sí. No sabía que me hacía falta hasta hace nada. ¿Qué prefieres? ¿El trabajo de revisión de pregrado o investigación de posgrado? Son distintos. Son distintos. Son distintos. O sea, que dirías que es igual. Sí, es distinto y te nutren diferente. Si me ponen a escoger, me quedo con pregrado. Con pregrado. Me quedo con pregrado. Y otra cosa, en tu vida normal, ya fuera del confinamiento, estando pues compartiendo ya con los colegas, disfrutando más pues del tiempo libre, ¿qué haces en tu tiempo libre, aparte de leer? Porque sé que eres una fanática de la lectura y la poesía. Me gusta el cine, me gusta ver El cine. películas, ¿Qué series. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué género? Me gusta ciencia ficción, me ¿Sí? gusta también el género fantástico. ¿Cuál es tu película favorita fantástica? Harry Potter. Harry Potter. Entonces es porque simplemente te has comido los libros, ¿sí? Supera que no he leído los libros. Me he quedado con lo que nos han presentado en el cine. ¿Quién es tu inspiración en alguno de los medios de comunicación cuando estabas estudiando y cuando estabas trabajando ya, cuando comenzaste como docente? ¿Quién de tu carrera fue tu inspiración? Tengo dos grandes maestros que ya no están en otro plano. El profesor Luis Rodolfo Rojas, que fue quien me llevó en los primeros pasos por el camino de la investigación, y la profesora Migdalia Pineda, que también pasó a otro plano en el 2020. Fueron mis grandes maestros y amigos y mi gran inspiración. Todavía son mi gran inspiración. Qué belleza. Aún retumban esas palabras en tu mente. Y bueno, por supuesto, como docente de ambas universidades importantes de la comunicación aquí, como son la UNICA y la Universidad del Zulia, quiero que envíes un mensaje a alguien que pueda escuchar la importancia que es reconocer la educación en todo nivel, pero sobre todo el rescate de nuestra Universidad del Zulia y de las universidades autónomas. Mira, vengo de la Facultad de Ingeniería. Fui a la Facultad de Ingeniería esta mañana. Es alentador ver que todavía hay estudiantes que ya terminaron el semestre y que todavía están allí. También es un impacto ver cómo esas grandes estructuras ya no tienen el brillo que tuvieron en un tiempo. Sin embargo, creo que no podemos abandonar la universidad. De hecho, nosotros los profesores y los estudiantes que estamos allí somos una prueba de el compromiso que tenemos, la gran responsabilidad que tenemos. Los docentes en Venezuela hoy estamos viviendo un apostolado, porque nosotros trabajamos en otros sitios para poder seguir en la universidad, porque sí. no vamos a abandonar los espacios no se pueden abandonar, esos estudiantes están allí, ellos hacen
cualquier sacrificio. Yo tengo estudiantes que si van a la universidad tienen que ir a dormir en casa de otra persona para poder llegar a la universidad. Y si ellos lo hacen, si ellos se están formando y los profesores también estamos asistiendo, la universidad no va a desaparecer. Esa llama tiene que ser eterna y perenne. Allí va a seguir. Y bueno, de esta manera nosotros cerramos esta sabrosa conversación con Ani Paz, periodista y docente que estuvo con nosotros este jueves a las 9:53 desde Éxitos 89.7. Como les digo, queda colgado ahí en @esgoyaplus, en el Instagram que estuvimos en vivo. Queda colgado aquí en YouTube, en Mundo UR Regiones y en la página web. Gracias, profesora. Gracias, Goya, por la invitación. Muy buenos días.